Buen día, muy bienvenidos a este programa, Conciencia y Diversión, aprendiendo ciencia en la escuela virtual. Este es un programa comunitario auspiciado por el Consulado de México en San José e impartido por el servidor de ustedes, Rodolfo Dirso, que soy un científico mexicano, al igual que muchos de ustedes o las familias de ustedes o parientes de ustedes, y soy profesor en la Universidad de Stanford. Nuestra intención con este programa es que todos apreciemos la fascinación de la ciencia, que ganemos conciencia y al mismo tiempo nos divirtamos aprendiendo ciencia en esta escuela virtual. Bienvenidos. Esta primera sesión tiene que ver con un tema fascinante que combina la ciencia de la ecología y la ciencia del estudio de la biodiversidad. Probablemente muchos de ustedes han oído esa palabra biodiversidad. Como la palabra indica, se refiere a la diversidad, a la riqueza de lo vivo, a la riqueza biológica. Y lo vamos a combinar con la ecología. Muy bien, vamos a empezar en esta sesión por un componente muy interesante, un poquito complicado, pero esperamos que sea fácil de entender y a la vez divertido. Tiene que ver con la historia de la biodiversidad. ¿De dónde surge la biodiversidad que tenemos hoy en día? En esta lámina que pueden ver, esa línea, esa franja que ven con dos colores, el rojo y el verde, representa lo que es el tiempo de la larga historia de la vida en el planeta. Esa larga historia realmente es muy, muy larga. Es de 4.000 millones de años. Es un tiempo larguísimo, que es casi imposible de imaginarse cuán largo es este tiempo. Para darnos una idea, como pueden ver en la parte de abajo de esta ilustración, ese tiempo de 4.000 millones de años corresponde aproximadamente a lo que serían 80 millones de generaciones de humanos. Imagínense el tiempo que hay una generación de papás a hijos y cambiar de generación. Multipliquen eso por 80 millones de veces y ese es el tiempo que le ha tomado a la vida en el planeta para llegar hasta donde estamos. Entonces, en esta imagen pueden ver que a la izquierda dice inicio, ese es 4.000 millones de años atrás, y hasta la derecha dice hoy, ese es el día de hoy. Muy bien, pueden ver que en esta imagen hay dos colores en esta línea, en esta banda que trata de representar ese tiempo larguísimo de 4.000 millones de años. Una banda de color rojo y una banda de color verde. Eso quiere decir que podemos partir esa gran historia en dos periodos muy grandes. Uno que se va a llamar precámbrico, que es la parte roja, que representa el 85% de esos 4.000 millones de años. La gran mayoría de esos 4.000 millones de años se llama precámbrico. Y la otra de color verde que se llama fanerozoico. Tal vez para que empiecen a jugar con esos trabalenguas, son las dos únicas palabras que vamos a tener complicadas el día de hoy. Empiecen imaginándose que dicen algún trabalenguas para que se acostumbren a estas palabras que también parecen trabalenguas. Ya se imaginan, 3 tristes tigres trigo tragaban en un trigal, algo así, que se traba la lengua cuando dicen uno ese trabalenguas. Piensen en dos trabalenguas que vamos a aprender hoy. Uno, el precámbrico, que es la parte roja, y otro, el fanerozoico, que es la parte verde. Entonces, el precámbrico es la gran mayoría, representa el 85% del tiempo. Y el fanerozoico representa apenas el 15% del tiempo. Cuando estén en su casa viendo esa imagen, probablemente van a querer practicar y gritar y decir en fuerte voz precámbrico y fanerozoico para que la lengua se acostumbre a este trabalenguas nuevo que estamos aprendiendo hoy. Muy bien, vamos a ver primero el precámbrico. Vamos a empezar por el principio. Esta imagen trata de representar cómo empezó en la vida en la Tierra y cómo se veía el panorama, el paisaje, el escenario donde empieza la vida. Fíjense que se ve muy desafiante, ¿verdad? Probablemente tremendos terremotos, huracanes, fuegos, asteroides golpeando, aguas hirvientes, un ambiente muy difícil, muy desafiante para la vida. Pero aún en esas condiciones, la vida surgió en ese tiempo de 4.000 millones de años atrás.
muy difícil y probablemente, seguramente, era tan difícil que tomó mucho tiempo en arrancar. De hecho, en esa parte roja que ahora ya saben que es el precámbrico, empezamos hasta la izquierda, como pueden ver, con apenas unos organismos chiquititos, de hecho de unas células, como las bacterias, y otros microorganismos que muy modestamente empezaron a surgir en este mundo inhóspito del precámbrico. Conforme fue pasando el tiempo del precámbrico, empezaron a aparecer algunas plantas y algunos animales, particularmente muchos animales en los mares. La vida empezó de manera más notable en los mares, pero todos estos organismos, plantas y animales, eran verdaderamente simples, nada complejo como los fantásticos animales que tenemos hoy en día. Lo curioso es, fíjense, que una gran parte de ese tiempo, el 85% de los 4.000 millones de años, la vida fue muy lenta, fue muy pausada, fue muy latente, casi sin complicarse mucho en términos de formas de plantas y animales y de otros organismos que no fueran más allá de esos simples que están viendo en este diagrama de aquí. Sin embargo, hace unos 550 millones de atrás, en la parte verde del diagrama, en lo que se llama el Fanerozoico, por razones que todavía los científicos no entendemos bien, aproximadamente en ese momento, por así decirlo, la vida explota de manera exuberante, increíble, se vuelve ahora una explosión de vida verdaderamente espectacular, hace unos 550 millones de años, donde empieza este periodo que se llama el Fanerozoico. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar de página, como pueden ver aquí abajo a la derecha, y ahora vamos a ver en toda la pantalla, para que podamos acomodar lo que ocurre en el Fanerozoico. Vamos a expandir la línea verde en la siguiente pantalla al cambiar de escala y ver ahora solamente el Fanerozoico, lo verde. Como ya dijimos, el Fanerozoico empieza hace unos 550 millones y llegamos con el Fanerozoico hasta hoy. Hoy en día todavía estamos en ese gran periodo que se llama el Fanerozoico. Hace 550 millones de años, cuando la vida empieza a hacerse de manera espectacularmente notable, empiezan a ocurrir varias cosas, muchas cosas, que he ilustrado para ustedes aquí, algunas de las más notables. Por ejemplo, hace unos 450 millones de años atrás, ya dentro del Fanerozoico, en esta primera línea blanca que ven aquí, que marca los 450 millones de años, empiezan los primeros organismos ya invertebrados. Todavía no tenían huesos, pero ya pueden ver en la imagen que eran organismos un poquito más complicados. Hace unos 420 millones de años, cuando va pasando el Fanerozoico y llegamos a 420 millones atrás, las plantas marinas que ya vivían en el océano, algunas de ellas se les ocurrió salir a explorar e invaden la Tierra. Las plantas aparecen en la parte de la Tierra, en el planeta, hace 420 millones de años. Y se pueden imaginar esto cómo debió haber cambiado la faz de la Tierra. Ahora empezó a ponerse verde, colonizado por las plantas. Empezó a haber fotosíntesis, es decir, producción de oxígeno. El panorama debió haber cambiado de manera dramática. Al mismo tiempo, hay otro fenómeno interesante. Hace unos 375 millones de años, en lo que eran todavía los mares, el reino animal en los mares era fundamentalmente dominado por los peces, era el reinado de los peces. Los mares estaban ahora llenos de una gran cantidad de especies de peces. Obviamente, algunos de ellos en algún momento decidieron salir y explorar fuera del mar y aparecer en la tierra, y de allí fueron apareciendo los animales que fueron poblando la parte terrestre, no solamente los océanos. Los peces pasaron a ser otros tipos de animales que gradualmente fueron cambiando. Y un grupo de animales que aparece hace unos 250 millones de años atrás, es uno que ustedes conocen, por lo menos de oídas, muy bien, no que ustedes los hayan conocido personalmente, pero sí de oídas. Aparecen los famosísimos reptiles que se llaman los dinosaurios. Fíjense que ya en ese momento de 250 millones de años para acá, es un tiempo larguísimo, hasta casi 65 millones de años. Durante ese periodo tan largo, el planeta, en lo terrestre en particular, estuvo dominado por esos fantásticos animales, los dinosaurios. Pero junto con los dinosaurios empezaron a aparecer otros organismos muy importantes. Por ejemplo,
se podrán imaginar, los insectos, que ahora son animales muy notables en el mundo, pues también aparecen junto con cuando todavía reinaban los dinosaurios, hace unos 110 millones de años, aparecen los insectos. Pero una cosa fascinante también, como pueden ver en esta lámina, además de los insectos, aparecen ahora las plantas que tienen flores. Las plantas anteriores no tenían flores, pero a partir de hace 110 millones de años aparecen las plantas con flores, y es fascinante que aparecen casi al mismo tiempo en que aparecen los insectos. Entonces ya se pueden imaginar, empiezan cosas como la polinización, las flores que atraen insectos, empieza esto a ayudar a que se vaya diversificando más y más. Aparecen, pues ya se imaginan, las abejas, los escarabajos, como esos animalitos que ven aquí al fondo, una explosión de vida de insectos, probablemente empujada por la evolución de las plantas con flores, y viceversa. Probablemente los insectos fueron haciendo que a su vez las plantas se fueran siendo más diversificadas, más llenas de riqueza de especies. Y ahora viene una parte curiosa, triste para algunos, tal vez feliz para otros. Fíjense que en ese tiempo del reinado de los dinosaurios, aquí en esta línea de acá, que marca hace unos 65 millones de años, ocurrió un verdadero cataclismo, una catástrofe planetaria, que fue el hecho de que un asteroide, como el que ven aquí abajo en la figura, se le ocurrió venir del espacio exterior y chocar con la Tierra. Curiosamente, fíjense qué cosa tan interesante para los que somos de México, o de Centroamérica, o de Latinoamérica. A ese asteroide se le ocurrió chocar precisamente donde es hoy en día la península de Yucatán. De hecho, en lo que hoy es el pueblo de Chicxulub, afuerita del pueblo de Chicxulub, está la huella que dejó este gran cataclismo de un choque de los dinosaurios que pegó con la Tierra. Desafortunadamente para los dinos, esto significó la extinción de ellos. Ya habrán oído en la tele, o alguien les habrá contado, habrán leído en alguna revista, que eso fue un cataclismo tan dramático que se oscurecieron los cielos de la Tierra, no había plantas, los dinosaurios no podían comer, las explosiones fueron formidables, una gran cantidad de catástrofes vinieron juntas con ese golpe del asteroide, y lamentablemente para los dinos se extinguieron. Curiosamente, como siempre pasa en la evolución, hay siempre ganadores y perdedores. Los perdedores en este momento fueron los dinos, que se desaparecieron, pero vean lo fascinante, eso abrió la puerta para que otros animalitos que estaban por allí sojuzgados, probablemente muy agobiados por los enormes y dominantes dinosaurios, que eran los ancestros de los mamíferos. Los mamíferos entonces, al verse libres de esta opresión ecológica y evolutiva, digamos que eran los dinosaurios, ahora empiezan a aparecer otro grupo nuevo que domina el planeta, que son los mamíferos. Lo fascinante, como se podrán imaginar, que dentro de esos mamíferos hay muchas especies que aparecieron, incluyendo una que todos nosotros conocemos y que está puesta en esta imagen de aquí abajo a la derecha, que es la especie humana. La especie que además se llama científicamente Homo sapiens, es el nombre de nuestra especie. Y como todos ustedes saben, hoy en día hay muchas personas que pertenecemos a esa especie, la especie Homo sapiens, los humanos, y aquí les he puesto tres de mis ejemplos favoritos, tres de mis humanos favoritos. Hay muchos, pero aquí escogí tres de ellos. El de la izquierda es el famosísimo científico Charles Darwin, Aquí en el centro es una de mis artistas favoritas, Madonna, y aquí a la derecha pueden ver a un señor muy carismático que sin duda todos conocen, el señor Barack Obama. Los humanos lo que hemos hecho es crecer mucho nuestra población, hemos transformado el planeta, y aquí pueden ver una metrópoli verdaderamente espectacular, y al mismo tiempo que nuestra población se fue expandiendo, nos llegamos a convertir hoy en día en una especie, fíjense, una especie que está haciendo un dominio muy marcado del planeta. Es un problema interesante, serio, crítico, que vamos a estar analizando en las siguientes sesiones. Pero de momento sigamos con nuestra historia. Entonces estamos ya en el tiempo de hoy. Después de 4.000 millones de años, hoy tenemos un planeta muy diferente a lo que era el precámbrico, la parte roja de hace 4.000 millones de años y el 85% del tiempo. Entonces, para recapitular,
85% precámbrico, la vida lenta, muy tranquila, casi no teníamos formas de vida en el planeta. Viene el Fanerozoico, explota la vida, y junto con el Fanerozoico aparecen los mamíferos como nosotros, ¿ya? Entonces, ahora aquí hay una imagen para que vean hoy en día cómo está nuestro planeta comparado con cómo era en el precámbrico. Vean que tenemos exuberantes, preciosas selvas tropicales como las que hay en el sur de México, en el sureste de México y en Centroamérica. Hay selvas secas como la de abajo a la izquierda. Hay sitios de montaña con pastizales como este que ven acá. Hay bosques de neblina preciosos como estos que hay aquí en Chiapas y en Centroamérica. Hay páramos como estos que ven acá abajo a la derecha. Y desde luego, hoy en día los océanos son una riqueza de vida verdaderamente espectacular, como se trata de demostrar en esta fotografía. Esto es entonces la vida que tenemos hoy después de este periodo de 4.000 millones de años. En esta diapositiva, para resumir esta gran saga, esta gran historia, les voy a poner para que vean al mismo tiempo cómo era el precámbrico y las formas de vida simples que existieron durante ese tiempo y cómo eso se compara con la belleza que tenemos hoy en día. ¿No les parece afortunado que nosotros, nuestra especie, haya aparecido acá, en lo que se ve del lado derecho, y no acá, en el lado izquierdo? Yo pienso que qué bueno que yo como especie, que nosotros como especie, no aparecimos en el precámbrico. Hubiera sido muy intenso, muy desafiante vivir ahí. Tenemos mucha fortuna de haber aparecido ahorita, entre comillas, en el momento en que el planeta tiene la máxima riqueza biológica, la máxima diversidad que nunca antes, en 4.000 millones de años, nunca antes había tenido el planeta tanta riqueza como ahora. ¿Qué les parece? Vivimos en el planeta hoy en día con la mayor cantidad de acompañantes que ha habido en este periodo tan increíblemente largo. Fascinante, ¿no? Muy bien. Fíjense que en esas imágenes que les mostré anteriormente se ve algo así como el panorama, se ve el paisaje, pero si se metieran ustedes al paisaje e investigasen quién está allí, verían cosas como todas estas que están viendo aquí, lo que llamamos hoy en día las especies. Especies de plantas, especies de animales, especies de hongos, especies de microorganismos, como los virus, como las bacterias, toda esa gran exuberancia de especies. Fíjense que estamos estimando, los científicos, que probablemente hoy en día hay unos 30 millones de especies, sin considerar los organismos microscópicos, como las bacterias o como los virus. Entonces hoy en día tenemos una gran riqueza biológica como la que ven aquí representada en apenas algunas cuantas de las 30 millones de especies que posiblemente existen en el planeta. Y como saben, los biólogos, los científicos, seguimos explorando y seguimos encontrando nuevas y nuevas especies. Probablemente este número de 30 millones a lo mejor va a ser todavía mucho más de lo que ven aquí. Por cierto, antes de cambiar, les pido que observen con cuidado esta diapositiva y vean cuáles reconocen y cuáles son sus favoritos en este panorama de nuestra vida hoy en día. Muy bien, quiero ahora cambiar de diapo para que vean aquí una cosa también verdaderamente fascinante. Dentro de cada especie, vamos a escoger una especie, la especie perro, que tiene su nombre científico, Canis vulgaris. Esta especie, una sola especie, fíjense qué tan variada puede ser, cuánta diversidad hay también dentro de las especies. O sea, tenemos especies, probablemente unos 30 millones, pero además dentro de las especies hay muchísima variación, como pueden ver en esta imagen de una sola especie. La especie de lo que se dice que es el mejor amigo del hombre, la especie del perro. Vean acá abajo a la derecha, esos dos animalitos que en realidad son la misma especie. Ya se imaginan que están queriendo tener un diálogo allí, lo complicado que puede ser para esas dos variantes de la misma especie. Entonces vean, la biodiversidad es muchas especies, la diversidad de especies, pero también la diversidad dentro de las especies. Entonces imagínense, si hay 30 millones y dentro de cada una de esas hay muchas variaciones como estas, el número de variación, la diversidad, la biodiversidad del planeta hoy en día es verdaderamente fascinante, riquísima, súper llena. Bueno, espero que eso les dé una idea de la gran saga, la gran historia fascinante
de cómo llegamos desde el desde el precámbrico hasta hoy en día. Vamos a ver ahora la parte 2. Yo me imagino que ustedes están tratando de pensar, bueno, ¿y estos científicos que estudian la biodiversidad, cómo trabajan? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cómo se gastan su tiempo estos señores y señoras? Fíjense que lo que hacemos es irnos a los lugares donde están las especies y tratar de verlas con cuidado, entender cómo comen, cómo se reproducen, cómo pueden sobrevivir en los diferentes ambientes. Traten de imaginarse todas esas especies que están aquí, todo lo que tienen que hacer para sobrevivir en sus ambientes. Pero esos ambientes donde viven, los biólogos, los científicos los llamamos los ecosistemas, que son los lugares donde las especies tienen su sitio de vida y tienen su clima particular, su tipo de suelo particular, sus condiciones a las cuales esas especies están adaptadas para poder vivir en cada uno de esos ecosistemas. Rápidamente los invito a que veamos algunos de los ecosistemas que hay, en particular en Latinoamérica, y más específicamente les voy a poner ejemplos de ecosistemas que hay en México. Pero eso sería muy parecido a otros países de Latinoamérica. En México podemos tener desde desiertos muy secos, muy áridos, como el que ven del lado izquierda, es el desierto de Altar en Sonora, hasta desiertos muy ricos, no tan secos como el del lado izquierdo, como estos que ven aquí al centro y a la derecha de su imagen. Entonces tenemos los ecosistemas que son caracterizados, como pueden ver aquí, por ser muy secos. El problema que hay allí para las plantas y animales es que hay muy poca lluvia y entonces tienen que adaptarse a vivir en esos ambientes, y hay muchas especies que lo han logrado. En el extremo opuesto, pasando de lo muy seco a lo muy húmedo, a lo muy lluvioso, tenemos también las selvas tropicales, como esta que ven aquí. Esta, por cierto, es de Veracruz, en el sureste de México. Vean qué selva tan preciosa, como las que hay en Amazonia. Ahí tenemos también selvas como esa en México. También tenemos selvas secas, como estas que ven aquí. Estas dos imágenes del lado izquierdo les muestran el mismito lugar en la época de sequías, cuando no hay lluvia, y luego fíjense cómo cambia ese mismo lugar cuando llega la época de lluvias, cómo ese mismo lugar se transforma de ser casi un desierto, como se ve a la izquierda. Ven los cactus allí, todo muy árido y demás, casi se convierte como una selva de las Amazonas en el lado derecho. ¿Cómo le pueden hacer las plantas y animales para poder vivir en dos ambientes tan contrastantes? Imagínense lo que podríamos aprender de estudiar para poder sobrevivir cuando tengamos que afrontar condiciones muy extremas, como las que de hecho ya estamos teniendo que afrontar por los cambios en el clima. También tenemos en nuestros países, en México por ejemplo, los preciosos bosques de neblina o bosques de niebla, como el que ven aquí. Muy bonitos sitios, como los que hay en Chiapas, los que hay en las sierras del sureste de México, y también en otros países de Centroamérica y del sur de América también. Ahora, otra parte que les quiero contar es que las plantas no solamente viven en sus ecosistemas naturales. Fíjense que muchas de esas plantas, nuestros ancestros, nuestros antepasados, cuando llegaron a vivir a esta parte del mundo, en lo que es ahora el continente, en el hemisferio occidental, pues las personas, esos ancestros de nosotros, tenían que sobrevivir, ¿verdad? Tenían que ver la manera en que comían, en que buscaban alimento, refugio y demás, y empezaron a hacer una cosa muy interesante que se llama domesticación. Empezaron a cambiarle las características a algunas plantas y animales para que les pudieran servir mejor de alimento, o de fibras, o de pieles de protección, en fin, una gran cantidad de cosas. Ese proceso de domesticación se debe a las relaciones que existieron y que han existido hasta hoy en día entre los organismos, por ejemplo, las plantas y los humanos. Les quiero contar algunos ejemplos para ver si se entiende. Fíjense que lo que ustedes conocen como el maíz, lo que nos fascina de comer en tortillas y tacos y demás, en burritos también, el maíz nunca, antes no era la planta del maíz que conocemos. Del lado de izquierdo pueden ver este cuadrito ahí que les muestra el ancestro del maíz. Lo que es el maíz hoy en día, antes era una planta, pues como la ven aquí, muy rechonchita, muy desarrollada en el lado izquierdo. Nuestros ancestros la fueron descubriendo que tenía propiedades interesantes, la fueron modificando, cambiando. Ellos llevaban polen, las señoras seguramente salían a los campos y veían cuáles plantas les crecía la mazorca un poco más, las fueron gradualmente modificando, y hace unos 6,000 años
En este lugar que se llama Guilanaquitz, en Oaxaca, encontramos la evidencia de la primera vez que el teosinte, como se llamaba esa planta, conocida por nuestras comunidades indígenas, fue transformada y la mazorca pasó de ser de este dibujo que ven aquí abajo a la izquierda, a un intermedio, a la mazorca del maíz que hoy en día conocemos. Eso ocurrió hace 6,000 años y la evidencia de que eso ocurrió hace 6,000 años la tenemos en este lugar fantástico en Oaxaca que se llama la Cueva de Guilanaquitz. Si algunos de ustedes son de Oaxaca, probablemente han oído hablar de este lugar. Si no, si alguna vez van de vacaciones a México, les recomiendo que vayan a ver ese lugar fantástico, además que significa tanto porque es el origen realmente de la agricultura en nuestros países. Muy bien, gracias a ese trabajo que fueron haciendo nuestras comunidades de cuidadosamente ir manejando los maíces hasta crear los maíces que hoy en día tenemos, pues hoy en día tenemos ese tesoro tan fantástico que son los maíces. Fíjense en esta diapositiva tan fantástica. Aquí he acomodado algunas de las razas de maíz que hoy en día existen en el país, gracias a que nuestras personas, nuestros campesinos, las siguen cambiando, modificando y las están haciendo adaptadas a diferentes condiciones. Como dice aquí, desde el nivel del mar hasta en regiones muy altas, 3,000 metros, en regiones que son muy calientes, en regiones que son frías. Fíjense toda la gran diversidad de esa misma especie, el maíz, en este caso, generado no por la evolución natural, sino por la selección que los humanos, nuestros ancestros, han venido haciendo hasta crearnos toda esta gran riqueza de maíces. Fíjense que una cosa interesante que hay en esa diapositiva, hay maíces que nuestras personas, nuestros campesinos, ya han logrado domesticar en sitios muy cálidos. Entonces piensen, cuando el clima cambie mucho, si es que sigue cambiando, si sigue siendo más caliente, ya va a haber lugares donde no se pueda cultivar, ¿verdad? Donde no pueda haber agricultura. Pues nuestros ancestros, nuestras comunidades indígenas ya nos han resuelto parte del problema porque ya tienen razas de maíz adaptadas a climas calientes. Fíjense cuánto le debemos a nuestros campesinos de nuestros países. Otro ejemplo aquí, vean qué cosa tan fascinante. La papa que ustedes conocen, en realidad nuestros campesinos, en este caso en los Andes, en Sudamérica, han logrado generar toda esta variedad tan bonita, tan preciosa que ven de papas aquí. Y eso es interesante e importante, porque hay papas para lugares fríos, para lugares menos fríos, para un tipo de fiestas, con un tipo de sabor, otro tipo de sabor. En todo caso, una gran diversidad también, una riqueza para, en este caso, la alimentación, al igual que el maíz. Y voy a terminar esta seccioncita de nuestra sesión de hoy con esta fotografía que les muestra unos pocos ejemplos de la gran riqueza de cosas que tenemos, que nuestros países y nuestros campesinos han aportado para todo el mundo. Cuando tengan tiempo de verlo con cuidado, van a descubrir aquí cosas que algunos ya conocen y otras cosas que no se imaginan. Por ejemplo, aquí hay el chocolate, es decir, el cacao. Hay aguacates que son de México, que son domesticados en México. Hay jícamas, hay epazotes, hay una gran cantidad de chiles, por ejemplo. Y hay incluso esto que está aquí en el centro, la vainilla. La vainilla no es una cosa que surge en los supermercados. La vainilla es una planta, una orquídea que crece en la parte este de México, noreste de México, en la parte norte de Veracruz, y nuestros campesinos indígenas totonacas la domesticaron, la hicieron que produjese esa gran cosa que hoy nosotros conocemos como la vainilla. Una gran cantidad de regalos que nuestros países, por la biodiversidad y por el conocimiento de nuestras culturas, han generado para nosotros. Bueno, cambiando un poquito de tema, ahora quiero mostrarles que también los científicos que trabajamos en temas de biodiversidad, también trabajamos con animales. Y el mundo animal hoy en día es fascinante y hay mucho que aprender de él. Este ejemplo que ven aquí, seguramente lo han escuchado, han oído hablar de él o lo conocen probablemente, o sus familiares lo conocen. Es una especie muy michoacana. Es la famosísima mariposa monarca que, como todos ustedes saben, emigra en el invierno de los lugares muy fríos de Canadá y Estados Unidos y se va a México, al centro y oeste de México. En Oaxaca, en Michoacán, en el Estado de México, tienen esta fantástica especie que es la maravillosa mariposa monarca. Pero fíjense una cosa fascinante que hemos aprendido de la monarca. Del lado izquierdo ven la oruga, el gusano de la mariposa monarca. Ese gusano
que es el bebé, por así decirlo, de la monarca, se dedica a comer esas plantas que en algunos lugares dicen lechilla. Les dicen lechilla porque tiene una resina de color blanco que, ¿qué creen? Es súper venenosa. Es tan venenosa que afecta el músculo cardíaco de muchos animales. Pero estas orugas de la mariposa monarca, de alguna forma por su evolución, inventaron la capacidad de comerse esa planta y no les pasa nada. Pueden vivir muy bien y de hecho, ¿qué creen? Cuando crece y se convierte la oruga en la mariposa, como la que ven aquí, esos venenos que la oruga le comió a la planta, a las hojas de la planta, se los pasan, cuando se desarrollan, se pasan a la mariposa adulta y ya se están imaginando lo que ocurre. La mariposa adulta usa esos venenos para protegerse de sus depredadores y es otra historia fascinante. Pero ahora quiero terminar este pedacito de la historia con este cambio. Aquí dice arriba, conoce la maravillosa mariposa monarca. La realidad, la verdadera realidad es que pues sí, es maravillosa, es fascinante, pero ojo, porque estas mariposas tan fascinantes son verdaderos paquetes voladores de veneno. Son unos venenos que llevan esas mariposas que se ven tan preciosas, tan inocentes. En realidad son preciosas, pero son muy de tenerles cuidado porque son paquetes de veneno. Pero a partir de allí ya se imaginan, la medicina ha aprendido mucho de cómo manejar algunos problemas del corazón y cómo prevenir problemas del corazón y cómo entender cómo este animalito se puede comer esos venenos sin que les afecte. Entonces hemos aprendido mucho a partir de entender la ecología de este aspecto, de este componente de la biodiversidad que son las mariposas monarcas. Y así hay muchos animales de los cuales aprender. Vean estas salamandras. Aquí lo que tienen en esta figura es una salamandra normal y en este recuadrito pequeño hay unas salamandritas que son las salamandras chiquititas que hay en Oaxaca, en México, solamente allí. Vean este cuadrito que les muestra acá abajo a la izquierda cómo son en realidad cuando tomamos una foto y la hacemos muy grande. En el recuadrito de color rojo que ven en la cabeza de este bichito, se pone del lado derecho para que vean ustedes el cráneo de este animalito. Fíjense que tiene apenas 3 milímetros de largo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que este animalito tan pequeño, en ese cráneo tan pequeñito, casi microscópico, tenga la capacidad de almacenar el cerebro, los ojos, las partes internas del oído y demás? Es verdaderamente fascinante. Es muy bonito este bichito, solamente existe en nuestros países, en este caso en Oaxaca, y de momento es el segundo animal que tiene 4 patas más pequeño que existe en el planeta. Entonces, así como hay cosas grandotas y espectaculares, hay cosas pequeñitas pero fascinantes. Y hablando de cosas grandes y espectaculares en el caso de los animales, aquí les presento unos que también los biólogos, los científicos, vamos a los lugares donde viven para estudiar, entenderlos y saber de su ecología y además para poder admirarlos en su belleza, como ven aquí. A la izquierda está el famosísimo oso de anteojos de los Andes, que está allí, como pueden ver, posando, muy fotogénico. Está el famosísimo jaguar. Abajo tienen del lado izquierdo una martucha o martilla. En el centro, seguramente lo reconocen, es el elefante. Y abajo del lado derecho hay 2 animales que ven, ¿verdad? Uno que es la jirafa, seguramente adivinaron, y otro que es, seguro adivinaron, Homo sapiens. En este caso incluso es un Homo sapiens que probablemente ustedes ya conocieron el día de hoy. Muy bien, aquí está otra vez un elefante y el Homo sapiens del que les he estado mencionando hace unos momentos. Aquí yo he tenido la gran oportunidad y el privilegio de ir a trabajar en África y entender la ecología de los elefantes y al mismo tiempo apreciarlos acá. Esta foto me parece importante de compartirla con ustedes por lo siguiente. Quiero que por favor noten que además de haber científicos como este señor que está aquí, hay también personas, mujeres que son científicas. Del lado izquierdo ven a la doctora Hilary Young. Ella, cuando hizo sus estudios de doctorado, fue mi estudiante aquí en Stanford, en mi laboratorio, y ahora ella es una famosísima científica que estudia la ecología de elefantes y otros aspectos fascinantes de la biología. Quiero enfatizar con esto de que la ciencia no es solamente para los hombres, para los muchachos y señores, sino también para las niñas, señoritas y señoras que pueden hacerse científicas también muy importantes. Así que si ustedes tienen interés, anímense, es padrísimo, es muy bueno ser científico porque tienen oportunidades como estas que ven acá.
O esta que ven acá. ¿Quién se iba a imaginar que yo iba a tener la oportunidad de estar cerca de un chita, como que ven aquí? O incluso esta, como la que ven acá. Créanme que no es un Photoshop, no es un arreglo, es de a de veras, este elefante es de Davis y este señor también es de a de veras. Se los prometo, se los aseguro. Muy bien, déjenme llegar, por desgracia, a la parte 3 muy rápidamente, porque la vamos a ver en más detalle en las siguientes ocasiones, pero solamente quiero decirles en esta ocasión que en este momento, para terminar esta sesión, que los científicos también estudian lo que lamentablemente representan las amenazas a la biodiversidad, los problemas que tiene la biodiversidad hoy en día. Y básicamente son estos 4 o 5 problemas grandes. Uno, que ya habrán oído de él, el cambio climático. El segundo, que es la destrucción de los hábitats donde viven las especies. Otro es la tremenda contaminación que hay por todos lados del planeta. Y otro muy serio que debemos atender es el crecimiento expansivo de la población humana y las diferencias que hay en los recursos que tienen las poblaciones en diferentes partes del mundo. Una desigualdad muy seria en la población humana, además del número tan grande de personas que hay en el planeta hoy en día y que estamos imponiendo una presión muy fuerte sobre nuestro planeta. El corolario, lamentablemente, de todos estos problemas que les he enumerado aquí es este problema que ven abajo. Esa gran riqueza que le tomó al planeta 4.000 millones de años para llegar a ser lo que es hoy, está afrontando un problema muy serio que es la extinción biológica. Es un mayor golpe de extinción desde que se extinguieron los dinosaurios hasta ahora. Es el problema más serio que tiene la biodiversidad de hoy en día, la extinción biológica. Y es algo que vamos a revisar en más detalle en las próximas sesiones. Pero ahora, para terminar esta sesión, quiero invitarlos a que una vez que ya hayan visto esto y lo pueden repetir, por favor, les encargo que trabajen también ustedes y se diviertan con estas tareas. La tarea que les quiero pedir, por favor, es que busquen 4 especies. 2 de ellas van a ser plantas y 2 de ellas animales. Si quieren investigar más de 2 de plantas y más de 2 de animales, muy bienvenidos. Pero para empezar, por lo menos la tarea, 2 especies de plantas y 2 especies de animales que a ti te parezcan interesantes. Y por favor, vas a hacer estos 3 siguientes aspectos de la tarea. Número 1, investigar su nombre científico. Por ejemplo, el día de hoy ya vimos el nombre científico, por lo menos de una especie, la especie humana que se llama Homo sapiens. Todas las especies que existen en el planeta, que han sido identificadas por los científicos, todas tienen un nombre científico con 2 palabritas. Por ejemplo, Homo es una palabra y Sapiens es la siguiente palabra. Todas las especies tienen 2 nombres que son el género de la especie. De las especies que ustedes escojan, por favor, inciso A, investigan su nombre científico. Inciso B, les pido que por favor hagan una investigación y encuentren cuáles son sus características o sus rasgos más importantes. ¿Qué características tienen? ¿Qué les llama más la atención de esas especies? Si pueden, por favor, hacen un dibujo o lo pueden descargar de alguna fuente, una foto, por ejemplo, y de esas especies que escojan. Y también les pido que escriban sus rasgos más interesantes, lo que les parezca más interesante de sus características. Y por último, van a ver en la siguiente diapositiva que voy a poner las huellas de unos animales. Les pido, como parte C de esa tarea, investigar a qué animales corresponden esas huellas que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva y que repitan los pasos A y B de esta. Es decir, investigar su nombre científico e investigar cuáles son sus rasgos más importantes. Déjenme presentarles las huellas de nuestro misterio que ustedes van a investigar. Aquí están las huellas, las pisadas de esos animales y van, por favor, a identificar 2 que les parezcan interesantes y van a describir qué especie es, su nombre científico y qué les parece interesante de ella. Lo último que les quiero pedir, por favorcito, como decimos en Latinoamérica, que cuando hagan su tarea y la terminen, o cuando la estén haciendo, compartan el trabajo, ya sea con sus maestros, con amigos, con algunas otras personas, y una vez que los terminen, por favor asegúrense de que corren la voz, de que se lo explican, se lo cuentan a otras personas. Muy bien, con eso terminamos entonces y los quiero invitar muy encarecidamente a que estén pendientes para que veamos en la siguiente parte los otros aspectos de nuestra conciencia y diversión. Gracias por estar con nosotros, cuídense y que lo pasen muy bien.
Hasta pronto.